Cada día es una nueva oportunidad para aprender, compartir y crecer. Estás en Confianza con Amelia. Músculos de placer, Alicia Vega, sexóloga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuáles son los músculos del placer? Tú nomás de tocar el tema ya se te antoja. Ay, sí, definitivamente sí, pero tenerlos fuertes. ¿Para qué? Bueno, para que funcionen mejor. Bueno, en este caso, los famosísimos músculos del placer se ubican en el suelo pélvico y son los absolutamente responsables tanto de la sensibilidad a las caricias como de la calidad del orgasmo, tanto en hombres como mujeres. Y nuestro músculo principal es el músculo pubococcígeo. Como su nombre lo dice, inicia en la zona púbica y termina en el coxis. Este músculo tiene la capacidad y es el responsable de las contracciones involuntarias que suceden mediante el orgasmo. Por eso es súper importante tenerlo en forma. ¿Cómo lo ponemos en forma? Pues como todo lo que tiene nuestro cuerpo, hay que ejercitarlo, porque si no lo ejercitamos se echa a perder. Se dijo un paciente, queda uno todo guango. Y así es definitivamente. Pero antes de pasar a estos ejercicios de esta zona muscular, es importante hablar tanto del músculo bulbocavernoso como del músculo isquiocavernoso. ¿Qué hace el músculo? Traducción, primero, ¿en dónde están? Pues están en la zona, así como lo comenté. En la zona pélvica. En la zona pélvica. ¿Cómo se llama el primer músculo? El principal es el pubococcígeo. Y como lo dice su nombre, empieza en la zona púbica y termina en el coxis. Y dentro de esta zona está ubicado igual los bulbocavernosos y los isquiocavernosos, tanto en hombres como en mujeres. ¿Cuál es la función del bulbo cavernoso? Primero es importante decir esto. El bulbo cavernoso rodea la apertura vaginal y es el responsable de mantener la sensibilidad tanto en la apertura vaginal como en el clítoris y el estrechamiento del canal vaginal. ¿Qué significa esto? Que durante esta función de este músculo, el canal vaginal reduce su diámetro y esto va a permitir que cuando esté la actividad coital, el pene sienta esas paredes del canal vaginal y le dé literalmente un masaje al cuerpo de este pene, que obviamente son caricias pues, exquisitas y extraordinarias para los hombres. Esa es la ¿Los hombres tienen este músculo? Sí, claro, pero en ellos está en la base del pene. Y este músculo contribuye a mantener la erección por un lado y también es partícipe activo en la eyaculación. De ahí depende de que si este músculo está en forma, este hombre puede aprender a controlar esta eyaculación y es lo que lleva con el entrenamiento apropiado a que se traduzca en que este hombre sea multiorgásmico. Es decir, que este hombre aprende a manejar su placer sexual y él decidirá en qué momento sucede su eyaculación o puede lograr tener una eyaculación retrógrada. Y obviamente es altamente placentero. Y entonces ahí ya tendríamos un atleta de alto rendimiento sexual, definitivamente. ¿Cómo que retrógrada? En lugar de salir el semen hacia el exterior, se va hacia la vejiga y obviamente se elimina mediante la orina, pero es un entrenamiento extraordinario. Luego tenemos los músculos isquiocavernosos. Perdón, antes de pasar al siguiente tema, ¿esto es una práctica, tiene que ver con el tantra? Sí. ¿Tantra yoga? Sí, el sexo tántrico, sí. Es donde ahí obviamente los hombres entrenan para ser procuradores de placer a las parejas, porque para ellos ese es parte de su autoconcepto del placer y de ser hombres procuradores de placer. Y esto obviamente es una maravilla. Hay muchas mujeres que dirían,
me encantaría tener un hombre así. Pero no es frecuente. No, claro que no, y en nuestra cultura menos, porque aquí nadie nos entrena para que esa zona muscular sea funcional y por un lado disfrutemos de ese placer sexual a nivel local, a nivel muscular. Pues no sucede, ni en los hombres ni en las mujeres. Y entonces, bueno, pues ahí viene toda una serie de disfuncionalidad sexual, tanto en hombres como en mujeres, definitivamente. Pero bueno. Pero se puede entrenar. Ah, sí, claro. Para las personas, hombres eyaculadores precoces, Cosas y las ejemplo. mujeres que no siento nada al hacerlo contigo y me duele la cabeza y hoy no y mañana sí, y etcétera, etcétera. También entrenando. También entrenas, hay que entrenar, todo. Y luego viene, ahora sí vamos a pasar al músculo isquiocavernoso. Fíjate, es bien interesante este músculo porque es el responsable de mantener tanto la erección del clítoris como del pene. O sea, es el que estabiliza las erecciones, tanto del pene como del clítoris, ¿sí? Obviamente una vez que se logre el orgasmo en cada quien, bueno, pues igual ya viene la fase de retracción de la respuesta. Sí, pero si estos músculos no están en forma, pues obviamente la vida sexual, tanto para los hombres como para las mujeres, pues se vuelve un viacrucis, literal. Porque ¿qué pasa? Hay menor sensibilidad en esta zona, entonces las mujeres pues las estimulan, las acarician. ¿Para qué me esfuerzo si si ni siento? No siento. No, y también los hombres dicen, pues por más que yo esté ahí interesado y me aplico y me aviento el triple de la muerte y sin red y el salto del tigre y hago maravillas, pues esta mujer está como, pues dice, pues no, pues es que aquí no pasa nada, o sea, como si nada. ¿Puede ser que con los años se pierda esta sensibilidad y por eso antes sí y ahora no? Puede ser, o sea, claro que sí, pues el proceso de envejecimiento pues claro, es inevitable en todo ser vivo, pero aquí lo que pasa es que si no le damos mantenimiento a esta zona, pues obviamente esta zona muscular se va a colapsar más rápido. ¿En mujeres hay más afectaciones por los partos y todo eso? Pues sí puede suceder que los embarazos llegan a pues de alguna manera atrofiar esta zona muscular, los partos vía vaginal, pero sobre todo la falta de ejercicio, porque si tienes un hijo, pues por eso en todos los lugares los médicos te dicen al día siguiente, levántese, camine, nada muévase, nada, así es, nada de que estoy aquí viendo la vida pasar, no, o sea, actívese, y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tienes un hijo y bueno, pues guarda los cuidados médicos como debe de ser y tienes que activarte, tienes que empezar a ejercitar y sobre todo esa zona muscular, porque en las mujeres tiende a atrofiarse con más facilidad que en los hombres, pero también el exceso de peso, ¿sí? Porque esa zona muscular, como todo músculo, pues pierde espacio, se llena de grasa y la grasa pues atrofia los músculos. Entonces, pues es súper importante también cuidar nuestra talla. Entonces, aquí todo importa, ¿sí? Porque pues hoy en día hay muchísimos hombres y mujeres. Desafortunadamente no hay una estadística, pero es un sinnúmero de hombres y mujeres frustrados sexualmente. Porque no puedo, porque no siento, porque no alcanzo, porque no doy el ancho, no doy el angosto, pues menos el largo, y así se la pasan. Pero sí hay solución, pero hay que aplicarse. Y un ejercicio que a mí me encanta y que muchas veces los niños lo hacen sin saber en su inocencia, es por ejemplo que juegan a ver quién lanza el chorro de la orina más lejos, ¿sí? Entonces sacan su pene y empiezan a jugar con los demás niños y mira, yo llegué, hasta pintan una rayita, mira, yo llegué hasta aquí, yo llegué hasta acá, yo llegué hasta allá. Esa es una forma de ejercitar este músculo a partir del juego. Obviamente las mujeres no tenemos el dispositivo como los hombres para hacer este ejercicio de esa manera, ¿verdad? Pero lo podemos hacer cuando vamos a orinar, o sea, yo lanzo el chorro con fuerza de la orina, luego hago la contracción y ese chorro se corta. Vuelvo a lanzar con fuerza y hago la contracción y ese chorro se corta. Estoy ejercitando esa zona muscular de esta manera tan sencilla y eso lo hago pues, cuando voy a orinar. Y también los hombres adultos lo pueden hacer cuando van a orinar. Lancen su chorro de la orina con fuerza, hagan la contracción muscular y ese chorro de la orina se corta. Otro ejercicio que ya estiva un poquito más de movimiento, pongo mi tapete en el piso, me recuesto boca arriba, con las piernas flexionadas, abro mi compás y hago las elevaciones de cadera, que es el famoso puente, donde elevo mi cadera, me mantengo un momento ahí apretando glúteos, después bajo, relajo y vuelvo a elevar. Y si le pones peso aquí a la zona abdominal, pues te ejercitas más.
O sea, Y también están están subiendo y bajando. sí, claro, pero haces la contracción, subes, contraes músculos, ahí aprietas. Entre más segundos aprietes, más efecto te hace. Relajas músculos y bajas. Simplemente con lo que muchos nos han tratado de enseñar, de mete la panza. Apriétale. Aprieta ¿Te la acuerdas panza. antes cómo nos decían las mamás? Mete la panza y ponte camina derecha. sí, camina derechita, con Sí. tu cara en alto. Saca el pecho, aprieta la panza, sí, y caminas así Sí, no derechita. te decían del músculo. No se usaba, No se hablaba de eso, pero No. simplemente con apretar la Apriétale. panza y caminar Así apretadita es, también estamos exactamente. ejercitando. Así es, estás haciendo contracción muscular. Se puede volver a, o sea, si ya se aflojó el músculo, se puede volver a tener Sí, tensión. claro, Sí. claro. En esta vida O sea, todo es tiene práctica. solución, claro, pero pues la Perfecto. práctica hace al maestro. Claro, Apriétale, pues, empiézale con empieza apretando. Ándale, cada vez que vean un partido, Aprieta. le aprietan. Cada vez que Aprieta. suben escaleras, aprieten. Si no dicen por ahí, aprieto, no te gano. Claro, claro. Sí. ¿En dónde te podemos contactar, Alicia? En el 442-544-1370. 544-1370 con 442, Alicia Vega. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, no se vayan, estamos en confianza. Regresamos. Con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y 172 egresados en sus 5 anteriores ediciones, el Diplomado Audiovisual Querétaro Inédito de David Estrada ofrece un apasionante recorrido por casi un siglo de la historia del Querétaro moderno. Es único en su género al presentar películas, audios, fotografías, documentos y entrevistas inéditas del Querétaro del siglo XX y hasta la actualidad, concretamente de 1929 al 2026, lapso histórico en el cual nuestra entidad ha transitado del Querétaro agropecuario, triste y provinciano al Querétaro moderno, industrial y multicultural. A lo largo de 5 módulos y 30 clases presenciales que comprende todo el diplomado, se conoce la época dorada del espectáculo en Querétaro, el Cine Goya, los teatros Plaza y Alameda y todas las salas cinematográficas que llegaron después. También los primeros centros comerciales, las primeras tiendas de autoservicio, cuándo y cómo llegó la radio y la televisión a la entidad, los primeros edificios departamentales, las primeras colonias residenciales, así como también las primeras clínicas y hospitales, negocios emblemáticos y también la fundación y evolución de la Universidad de Querétaro, entre otros temas. 96 años, 17 administraciones estatales y los personajes de la cultura, la sociedad y el espectáculo que colocaron los cimientos del Querétaro actual. El Diplomado Querétaro Inédito también ha contado con la visita presencial de los exgobernadores de Querétaro, Enrique Burgos García e Ignacio Loyola Vera, que de viva voz han compartido con los integrantes de los dos grupos su vida, trayectoria y experiencia en el servicio público en conferencias magistrales. Querétaro Inédito es en suma el recuerdo de lo que somos, un recorrido por la historia moderna que todo apasionado por Querétaro debe de conocer, un repaso a la queretaneidad nativa y adoptada de un estado que hoy por hoy es ejemplo y referente de crecimiento, concordia y paz social. Y es un gusto enorme tener aquí en vivo y a todo color a David Estrada, historiador y gran amigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Amile, muchas gracias, Ana, por recibirme aquí en su casa y con el gusto de estar aquí para dar a conocer la nueva edición del Diplomado Querétaro Inédito. Querétaro Inédito en su edición número Ya sexto. 6. Sexta edición, sexta generación. Pero cada año es diferente. Efectivamente,
Cada año es diferente, del primer diplomado al de la actualidad es diferente y eso hace que sea atractivo porque yo trato de perfeccionarlo. No me quedé con la primera edición, sino trato de mejorar las cosas y bueno, prueba de ello es que hay personas que han repetido hasta en 3 ocasiones el diplomado, porque dicen es que no es lo mismo que yo vi anteriormente y es que yo trato de mejorarlo, trato de que aunque es el mismo tema, la misma temática, el mismo periodo, Querétaro en el siglo XX, de 1929 a nuestros días, casi un siglo lo que estamos viendo. Al final de cuentas es una época importantísima porque son los cimientos del Querétaro. De lo que vivimos hoy. Claro. Así es. ¿Qué ven en el diplomado? En el diplomado de se ve 1920 para acá, pero ¿qué ves? la evolución de Querétaro de ser un pueblo, una ciudad, y digo pueblo porque era un pueblo, sí, un claro. pueblo, una provincia triste, una provincia que no tenía industria, que se dedicaba a lo agropecuario, a cómo va creciendo, se va convirtiendo industrial, se van creciendo los edificios. Antes era un Querétaro de un solo piso. Después, a partir de la década de los 40, que es una década que a mí me encanta, fue cuando Querétaro comenzó a crecer. Es cierto que no sé cuál fue el primer edificio, pero iban a ver el edificio. No, de es más que de 2 plantas. Efectivamente, es que no había edificios. Órale. Y en la Sí, década de los vamos a ver. 40, Sí. se da un fenómeno que es que muchos españoles emigran a varias partes del mundo, México y Querétaro en Incluyendo, particular, sí. pero entonces había un fenómeno muy curioso. Cuando tú recibías a alguien en tu casa, pues recibías al primo, al sobrino, pero no recibías al español que venía de no sé dónde. Y entonces se crea el complejo de los departamentos. Los primeros departamentos surgieron en la década de los 40, todavía están de pie, y son los que están en 16 de septiembre, casi esquina con Allende. Todos esos departamentos son los primeros cuando se abrió esa calle de 16 de septiembre, y otros que están sobre Juárez, a un lado del templo de San Antonio. No existían los departamentos. Entonces, ¿cuándo surgen los primeros departamentos? Los primeros centros comerciales, los primeros supermercados que estamos tan acostumbrados nosotros, relativamente hace poco llegaron a Querétaro, porque en 1966 por primera vez los queretanos supieron lo que era tomar un carrito, pasar por los pasillos y tomar los ¿En productos. la comercial era la de Zaragoza? No, el primero fue el gigante? súper de Querétaro. Ese El no lo súper de conozco. Querétaro en Sí. Avenida Corregidora. El segundo fue el Centro Comercial Conde, donde posteriormente estuvo la Comercial. Sí. Y Comercial Mexicana durante muchos años fue referente de la del que se Querétaro. inundaba tiro por viaje. Efectivamente. Con cada llovizna. Como Sí. centro comercial, Sí. ya como centro comercial en Tecnológico, casi esquina con Juárez, pues la comercial de entonces fue el tercer centro comercial. ¿Cuál fue el primer centro comercial? Se acordarán, la Plaza Niza. Plaza Niza, donde estaba Tirreno. Claro. Todo eso. El diplomado remueve muchos recuerdos porque muchas cosas las vivimos nosotros, las recordamos, participamos y contamos anécdotas. Ahorita que venía, pasé por la Plaza Constitución, volteé a ver el lugar donde estuvo el Cinema Premier 70, ya no existe. Yo fui a la función de inauguración 1977, mes de febrero. Y seguro te acuerdas que viste. Claro, la película era Rocky, la primera. Rocky, claro. La Es que primera. qué memoria privilegiada tienes, qué bárbaro. Sí, que Dios te la conceda. Si no te toca ver todo eso, qué padre poder aprender. O sea, yo estoy así como maravillada porque a mí ya me tocó un Querétaro Claro, pues, bastante Ya más con grande. edificios. Pero saber cómo fue creciendo y llegó a ser lo que está padrísimo. ¿Cuánto tiempo dura el diplomado? Dura 8 meses, que de entrada y de golpe suena mucho tiempo, pero se crea una hermandad, se crea una amistad entre todo el grupo, que 172 egresados de las anteriores 5 generaciones son los que pueden dar cuenta de si la pasaron bien o no. ¿Sí? Ellos pueden contar porque estuvieron los 8 meses. Durante ese tiempo son 8 meses, 5 módulos. Cada módulo consta de 6 clases de 3 horas cada uno. Entonces se paga por módulo. En un momento doy el teléfono donde pueden pedir informes, pero yo les aseguro que esos 8 meses se pasan rapidísimo, como a mí se me ha pasado todo este tiempo, porque pues realmente yo nada más me doy un mes de vacaciones Y otra vez. el siguiente. Entonces tenemos ya desde hace 7 años con este diplomado que ¿Qué ojalá días son? continúe. Claro, ¿qué días son el diplomado? 2 días. Para las personas que pueden, el fin de semana, sábados de 11 a 2 de la tarde. Para quien no puede los fines de semana y prefiere entre semana, martes de 4 de la tarde a 7 de la noche. Son 3 horas de clase, uno en la tarde, lo que es el martes, y en la mañana lo que es el sábado. una vez a la semana. Una vez a la semana. Hay 2 opciones.
¿En dónde se imparte? En un lugar extraordinario, el Centro Queretano de las Artes, el CEART. Es el lugar además que... súper bonito. No, hermoso. Y cuando nosotros terminamos ahí la clase en las noches y pasamos por los pasillos, esos pasillos donde dicen que espantan, bueno, pues en esos pasillos tan hermosos, iluminados como están, de veras que es una experiencia extraordinaria en un lugar inigualable. Estamos viendo imágenes, esas imágenes son de Saturnino Sornio y vean el piso. El piso de ese Querétaro de los 20 era empedrado. En la década de los 40 es cuando se transforma Querétaro y deja atrás el empedrado para poner el adoquín. Prueba de ello, y para quien no lo ha visto puede hacerlo, quien vaya a la esquina de Juárez y Madero, en el piso, fíjense bien, cuesta trabajo, hay marcado un 1947 con adoquín. 1947, que es el año en el que comenzó Querétaro a vestirse de adoquín, porque antes era, como acabamos de ver en la imagen, era únicamente empedrado. Piedrétaro le decían, era piedra. Efectivamente. ¿Carretas Sí. es empedrado desde ese tiempo? ¿O no? No, bueno, Carretas viene ya de mucho tiempo después, pero obviamente hay colonias emblemáticas como Carretas o el primer fraccionamiento, que fue el fraccionamiento de la colonia Cimatario, que precisamente por esa tradición que tienen conservan esa estructura en sus calles, ¿no? Pero el primer fraccionamiento, la Cimatario, entonces todo eso primero que vimos, la época del espectáculo es extraordinaria porque vemos el Teatro Cine Plaza, el Teatro Cine Alameda, el que nadie de nosotros conocimos, pero nuestros abuelos o bisabuelos sí, que fue el Cine Goya, que estaba en el lugar. Voy a decir un par de marcas. En 16 de septiembre, entre las tortas Willy y lo que durante mucho tiempo fue Melody, y ahora creo que, no me acuerdo qué tienda tiene ahí. Entre esas dos estaba ahí el Cine Goya. El Cine Goya en 1949 se derrumba para abrir la calle 16 de septiembre. Querétaro se fue construyendo poco a poco y de acuerdo a las decisiones de muchos gobernantes que, aún contraviniendo los derechos de algunas personas en su momento, ustedes se imaginan Corregidora, nada más era Corregidora de lo que es Independencia, Ángela Peralta. Eso era Corregidora, la avenida Corregidora. Llega Manuel González Cosío. 5 cuadras, 4 sí, cuadras nada más. y se acabó. Nada más. Llega Manuel González Cosío, 1964. Estamos hablando realmente hace poco tiempo. Bueno, más o menos. Sí. Pero 1964. Y entonces abre Corregidora hasta Zaragoza y abre Corregidora de lo que es Independencia hasta lo que fue Parques Industriales en ese tiempo. La primer zona industrial, con Agapito Pozo en la década de los 40, en la ex hacienda de La Era. O sea, todo eso lo vemos en el diploma. Pero era ya lejísimos. No, lejísimos, totalmente, claro. Era fuera de Querétaro, casi que tenías que irte de día de campo para ir al Jacal. Me platicaban que había una alberca. El Jacal, balneario y hotel El Jacal, donde ahora es el Hotel Real de Minas. Sí. Ahí estaba y durante mucho tiempo fue referente del Querétaro de los 40. Yo les presento imágenes, películas del Jacal, de lo que era el balneario El Jacal, que fue un lugar de reunión de la sociedad queretana durante muchísimo tiempo, ¿no? No se diga ir al pueblito. Ay, David, quiero platicar muchísimo, que nos enseñes aquí, pero pues vámonos al diplomado. Claro. ¿En qué teléfono, en dónde podemos tener información? Las personas interesadas pueden comunicarse al 442-122-7508, 442-122-7508. Por WhatsApp yo les pido porque a veces no puedo contestar las llamadas y ahí les doy toda la información. Comenzamos de este sábado en 8, el sábado 4 de julio, o el martes, para quienes vayan los martes, 7 de julio. O sea, estamos a unos días de comenzar. Yo los invito y les puedo asegurar, y eso es algo de lo cual yo les garantizo, y 172 egresados son prueba de ello, que después de tomar el diplomado Querétaro Inédito, la historia de Querétaro del siglo XX, no van a ver a Querétaro de la misma forma. Gracias. Ay, gracias. Sí, se me antoja muchísimo. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y de verdad que sigan pues muchos diplomados más, porque lo estamos necesitando, tanto para queretanos como para los que están recién llegados. Claro. Porque aprenden muchísimo, aprenderían. Y nada más rápido, ¿sí? Pueden ir a cualquier edad. Mi estudiante más joven, 14 años cuando entró, cumplió 15 estando en el diplomado. La persona más grande, 86 años. No hay límite de edad más que el gusto de conocer a Querétaro. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Cáncer genitourinario es el siguiente tema con Enrique Hansmues. Con él continuamos.
Doctor Enrique Hansmues, urólogo, ¿cómo estás? Bien, un gusto verlas como bienvenido. siempre. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, ¿y Bien, tú? bien. Bien, gracias a Dios, ahí disfrutando el Mundial. Sí, Hombre, claro. bueno, pero ¿cómo no? Oye, hoy se van a hartar, ¿verdad? Sí, bueno, hay partidazos 6. hoy al ratito. Así es que, Francia, Noruega, bueno, buenísimo, ¿no? Dicen que España, va a ser- Uruguay. Guau, pues a ver qué tal. Y ojalá que nadie tenga estos problemas de los cuales vamos a hablar ahorita, pero pues hay que prevenir, medicina preventiva también. Cáncer genitourinario. Sí, la verdad es que es un tema interesante y bueno, hablando del fútbol, de hecho, ojalá y dejemos de fumar porque ahorita vamos a platicar un poquito cómo el tabaco es una de las principales causas que detona este tipo de tumores. Y desafortunadamente, de repente hablamos muy poco de este tipo de patología, pero sí es de la segunda y tercera causa de tumores a nivel de urología, después del de próstata, como hemos platicado, el cáncer de riñón y el cáncer de vejiga. Desafortunadamente, los detonantes de este tipo de patología, principalmente el tabaco. Qué raro, ¿no? Uno pensaría que solamente el cáncer pulmón. de pulmón es el Sí. que... Esto ya está comprobado, nada Comprobado, es de que hecho te se incrementa, supone. a ver, es bien interesante. Cáncer de riñón 2.5 veces más que si no fumaras, y alguien que fuma cáncer de vejiga hasta 5 veces. Entonces hemos visto una incidencia, en el caso de cáncer de vejiga ha cambiado mucho todo este tipo de patología. Normalmente la mujer antes casi no fumaba, y ahorita estamos teniendo como que muy similar la cantidad de mujeres que fuman y hombres. Y en muchas Que también algo ocasiones, interesante que he ajá. observado es que la tendencia de la gente joven de generaciones de los 20, 30 años no están fumando, pero están vapeando. Entonces no sabemos qué les va a suceder porque alguien les ha vendido la idea de que no hay un daño, cuando al final del día toda sustancia química que entra en tu cuerpo tiene que tener una consecuencia. Y además no se saben las consecuencias Así a es, largo vamos plazo. a esperar ¿no? 10 años. ¿Cómo se relaciona el cigarro o el fumar con la vejiga? A ver, te platico. Lo que pasa es que toda la parte de los microcomponentes, que finalmente es un desecho químico de la nicotina y el alquitrán, cuando tú lo fumas a nivel pulmonar, hay que recordar que en el pulmón hay un intercambio de la sangre con el oxígeno. Y en el momento que tú fumas, evidentemente ese CO2 o esa nicotina o ese alquitrán lo metes hacia la parte de la vasculatura pulmonar, hay un intercambio con la sangre y se depura por orina. Entonces todos esos componentes químicos tienen que salir vía urinaria. Por eso es que detonan la parte del cáncer de urotelio, que se llama así, que es finalmente el cáncer de vejiga número 1. ¿Por qué hablamos de cáncer de riñón y vejiga? Entiendo cómo está más o menos la geografía de nuestro cuerpo, pero ¿es el mismo? ¿Se relaciona? Si te da en el riñón, probablemente te da en la vejiga. No, normalmente son independientes. Son independientes. Pero finalmente por la continuidad que tienen en la parte Sí. del trayecto, que es riñón, uretero, vejiga, ese mismo contacto hace que puedas tener una cosa que se llama cáncer de pelvis renal. La pelvis renal es la parte interna del riñón, que es donde se acumula la orina. Pero normalmente lo que se está observando son cánceres en parénquima. Para no hacerlos mucha confusión, el riñón se compone en dos partes. Siempre les pongo el ejemplo de mi mano, donde alrededor de la mano sería la parte de las nefronas, que se llama parénquima, y lo que sería mi mano serían los cálices, donde se acumula la orina, y a partir de este tipo de cálices se juntan en la palma, que sería la pelvis, y drenan hacia el uretero. Entonces lo que hemos estado observando es que el parénquima renal, que es donde están las nefronas, hay un tipo de cáncer que se llama cáncer de células claras renales. Y este tipo de cáncer, desafortunadamente, estamos teniendo mucho incidentaloma. La palabra incidentaloma es interesante platicarla. Cuando alguien habla de incidentaloma es, yo no tengo síntomas, pero un día me dio una diarrea y entonces decidieron hacerme un ultrasonido o una tomografía abdominal para ver la causa de la diarrea y aparece el hallazgo de una patología. Eso se llama incidentaloma. Entonces hoy estamos viendo con el uso de las tomografías, que yo en lo personal, ser cuidadosos, pero yo en lo personal recomiendo por lo menos cada 3-4 años una tomografía sin contraste de abdomen, vale la pena. Porque de hecho dentro de los check-ups en primer mundo se utiliza este tipo de tecnología para poder detectar a tiempo una lesión. Y entonces Yo creo de que repente... nadie lo hace. Sí, no, casi no. Yo la verdad sí lo recomiendo a mis pacientes, por lo menos cada 3-4 años. No lo puedo hacer cada año porque también son radiaciones. Entonces hay que tener cuidado que no nos estemos radiando de forma innecesaria. Pero, por ejemplo, me acaba de llegar un caso hace 15 días, ¿no? Un paciente que tuvo una hernia umbilical. De hecho, llegó con el cirujano general por un dolor abdominal. Revisan la hernia, por supuesto, hacen tomografía para ver el grado de compromiso de la hernia y encuentran un tumor de 9 centímetros en el riñón derecho, asintomático, sin síntomas. Entonces hay que tener cuidado porque al final se me dicen, oye, yo no quiero radiarme, está bien, pero un ultrasonido de abdomen te puede dar buena casuística de alguna patología que no estás detectando. Y justo te quería preguntar si daba síntomas, pero por lo que veo, ¿no? El problema es, a ver, eso es bien triste, cuando da síntomas no es algo que esté bien, porque quiere decir que está muy avanzado.
Entonces, por ejemplo, pacientes que de repente tienen una cosa que se llama síndrome de desgaste. Ese paciente de síndrome de desgaste es el paciente que pierde peso, que ya no tiene ganas de hacer nada, que todo el día está dormido, que pierde apetito. Eso se llama síndrome de desgaste. Y ya cuando un paciente se expresa con síndrome de desgaste, estamos en una etapa avanzada, difícil de poder curarlo. Cuando se empieza a desarrollar, ¿no hay afectaciones, por ejemplo, cuando van al baño o que sienten que no pueden o algo Súper así? pregúntalo, porque ahí fíjate, algo interesante es siempre que hay sangrado en la orina, la gente dice es una cistitis, una infección de vías urinarias. Y hay un concepto bien importante que todo hombre o mujer que tengan sangrado en la orina y tengan más de 50 años de edad, tienen que hacer tomografía contrastada para demostrar que es una infección de vías urinarias y no que se esté expresando un tumor en el riñón o en vejiga. Y también, a ver, paciente fumador es foco rojo, ¿no? O sea, si tú fumas y tienes sangrado en la orina, te tienes que hacer una tomografía de contraste sí o sí, ¿de acuerdo? ¿Hay una edad en la que sean más frecuentes? Sí, normalmente es entre los 50 y 60 años de edad. Que si piensas en un fumador, pues también ya acumulaste un montón de esas toxinas, ¿no? Totalmente. Y aparte, fíjate, hay un concepto que también está bien identificado en estadística. Una vez que tú fumas, cuando estás fumando y dejas de fumar, tienes que esperar 10 años para que no tengas una consecuencia en tu cuerpo. Entonces, cuando platicamos con la gente, digo, soy cuidadoso porque también el tema del tabaquismo es delicado platicarlo. Pues es un tema que a la gente luego le incomoda al que fuma. Se siente como oye, el doctor que se mete en mi cuerpo, ¿no? Pero bueno, mi obligación es no asustarlos, pues decir, oye, analiza. Yo de repente llego a negociar de, oye, si fumabas 10 cigarrillos, fúmate 2. O sea, van a decir, oye, el doctor está loco. No, pero a ver, de que no deje de fumar nada, que fume 2 y lo dejes tranquilo, medio bajando un poco el tema de la ansiedad, creo que se vale, ¿no? ¿Pero qué pasaba en 10 años? En 10 años tienes que esperarte para que ya no tengas un efecto colateral. O Pues sea, a lo mejor. una vez que tú fumas el cigarro, 10 años tienes que esperar para decir, oye, ya no hay riesgo de nada. Sí, probablemente dejaste de fumar hace Así 5 es. años, pero sí del riesgo. Y ahí les va el tema que a mí toda la vida me gusta, ¿no? El robot. El robot para el riñón es una maravilla, porque ahorita cuando detectas un paciente con cáncer renal que está localizado a los polos o está un poco exógeno, o sea, exofítico hacia afuera del riñón, ya no tienes que quitar todo el riñón. Antes lo que se hacía era, había un cáncer de riñón y era quitar el riñón completo. Hoy con el robot la verdad es que nos da mucha facilidad de poder hacer resecciones que se llaman nefrectomías parciales. Entonces tú quitas solamente la zona lesionada y el paciente persiste con nefronas para poder tener función renal. Entonces la tecnología también nos ha permitido avanzar en esto, ¿no? Mismo caso, la vejiga, ¿no? Pero también de eso les comparto un poquito. El tema de la vejiga, cuando hay una detección de que hay una lesión en la vejiga, que está habiendo un tumor, la vejiga, la tendencia mundial hace 2 años o 3 años, me sorprendió, acabo de estar en Washington en el Congreso de la Sociedad Americana de Urología, la tendencia mundial es a preservar la vejiga. Cuando había tumores de vejiga que invadían el músculo de la vejiga, el manejo era quitar la vejiga completa, que se llama cistectomía. El impacto emocional del paciente es brutal, porque entonces tú ya orinas a través del intestino, hacemos una neovejiga con intestino y el paciente lo que hace es colocarse una bolsita para todo el día estar drenando la orina a través del conducto Que de además Bricker. es un trauma. Sí, de hecho en Estados Unidos hay una sociedad muy fuerte para acompañarse, ¿no? Porque te cambia todo. Desde el tema, algún paciente me decía, oye, a ver, es que para ustedes lo dicen fácil, tengo años de vida, sí, pero la calidad me afecta, pues porque me siento que huelo a pipí o de repente en tema hasta de un tema de actividad sexual con pareja, pues es incómodo estar con su bolsita, ¿no? Entonces hoy la tendencia en Estados Unidos es realmente empezar a hacer el manejo de preservadora de vejiga. ¿Qué significa esto? Hay tratamientos súper novedosos que por medio de hacer endoscópicamente retiro de la mayor cantidad del tumor, le empiezas a tratar con medicamentos nuevos como inmunoquimioterapia. La inmunoquimioterapia, ¿qué es? Presencia de uso de medicamentos que activen tus defensas internas para que ataques al cáncer, ¿no? Y está haciendo una respuesta Bueno, esto brutal. está maravilloso. Órale. Entonces, realmente gracias a Dios vamos avanzando en tecnología también. ¿Hay algún factor hereditario? Sí, en el caso del riñón sí, hay un factor, hay un gen que se llama de von Hippel-Lindau. Y esa es una enfermedad que hay que tener cuidado. Hay gente que desafortunadamente por herencia familiar, y de hecho tenemos un par de casos aquí en Querétaro, que por herencia familiar traen 3 o 4 generaciones con tumores renales porque traen activo este gen, que es el gen de von Hippel-Lindau. Y este gen lo que hace es activar la parte de nuevas formaciones de vasculaturas en las células renales y esto le da comida a células que detonan en el cromosoma 3 para empezar a generar un cáncer. Entonces, gente que tenga tumores renales a los 30, 40 años de edad, obligados a ver un genetista, porque tú puedes generar una herencia a tu descendencia. Desafortunadamente son genes recesivos. Explicando brevemente, un recesivo y un dominante es, el gen dominante yo lo tengo, te lo paso y se va a expresar porque domina.
pero el gen recesivo tienes que tener la mala suerte que la otra persona, la pareja, tenga también ese gen recesivo para que al final del día se pueda expresar. Pero se puede ir de generación en Por generación. supuesto, sí. Es Y correcto. ahí es donde Puedes- va a entrar la terapia génica. Eso La está- terapia génica es empezar a modificar la parte de expresión de los genes. Claro, porque que en eso vamos tienen avanzando. el Yo que gen- en México no, pero Estados Unidos va avanzando muy fuertísimo. Qué bueno que nos pasen el dato. Porque lo tienen el gen de no sé qué y no se le puede quitar. Sí, no, ¿Cómo no, le lo puedes hacemos? modificar, ya puedes Ya se modificar puede las proteínas. Sí, modificar. en Estados Unidos están trabajándolo muchísimo. Todavía están en muchos procesos finalmente de práctica, pero traen buenos resultados. Sí, creo que va a haber cambios. muy Puede buenos. ser que ese gen lo haya tenido el abuelo, el hijo no y el nieto sí. Como es recesivo lo pueden tener todas las generaciones y como no ¿Alguna coincidieron no? con nadie, no se casaron con nadie que tuviera ese mismo recesivo, tuvieron el éxito de no expresarlo. El problema es cuando coincide que tienes a una pareja Claro, que trae ese como el recesivo color de los ojos, y ¿no? coincide que es el 25% de probabilidad, pues lo expresa y evidentemente se activa. Estamos platicando dentro de urología, de cáncer de riñón y de vejiga y nos quedamos en este asunto de la genética, que sí puede haber este gen que viene pues en la familia. Sí, de hecho es interesante porque este tipo de gen que es el de von Hippel-Lindau es un gen que lo que hace es expresarse en varias partes del cuerpo. Entonces de repente algunas personas que tienen algún problema auditivo, que tienen algunas esclerosis en oídos, pueden ser una expresión de que tienen el gen que se está prácticamente activando. Y es bien complejo cuando vives con este tipo de pacientes, por la familia, porque están a la expectativa de que se detone un cáncer de riñón. Entonces muchos de ellos hacen una cosa que se llama cáncer sincrónico. La palabra sincrónico es al mismo tiempo los dos riñones. Entonces imagínense la decisión de tener un paciente con los dos riñones en ese momento con tumores. Son casos complejos porque tienes que salvar las nefronas, si no prácticamente pues lo dejas totalmente anéfrico, que es sin presencia de riñones, y es un paciente condenado a la diálisis, ¿no? Que eso finalmente también les afecta mucho la calidad de vida. Entonces, ¿Se puede hacer trasplante? trasplantes sí, evidentemente sí, pero son pacientes que pueden llegar a tener la misma tendencia al ver ese tipo de células que se pueden expresar. Es raro, pero normalmente se puede manejar la parte del trasplante dependiendo de varias cosas. ¿Cuál es el estado actual del paciente? Que no tenga más comorbilidades. Paciente que tiene temas de obesidad, hipertensión, diabetes, son pacientes que de repente salen de la lista de ser opciones de trasplante, ¿no? Pero son casos súper raros para que tampoco la gente se vaya a asustar de eso, ¿de acuerdo? Sí, no. Sí, ¿no? Porque además si está en tu familia, estás esperando a ver si te da o no el cáncer, Claro. pues ese estrés también te va Totalmente. afectando en todo en general, Totalmente, sí. Entonces, por eso el mensaje principal es tratar de evitar el cigarro, hacer ejercicio, que también es un tema súper importante en este tipo de tumores, porque hace que el organismo pueda disminuir la cantidad de incidencia de cánceres. Y la segunda es siempre que hay sangrado en orina, eso hombre, mujer, más de 50 años, darle vigilancia, no quedarse con el tema me voy a automedicar, porque eso lo hacen muchas veces. Toman medicamentos, se les quita la parte del sangrado. Yo como les digo a muchos pacientes, el hecho que haya sangrado, gracias a Dios, porque con eso te empieza a atender y llegamos a una buena resolución, ¿no? Porque hay tumores que pueden empezar desde 1 centímetro en vejiga hasta terminar con prácticamente la mitad de la vejiga con tumores. Y también aguas con los vapeadores, ¿no? Porque Con- ahorita Sí, dicen lo del bueno, cigarro, sí, pero no tienen saben, muchas no más saben. Al final del cosas. día son químicos, o sea, nos guste o no, y aunque haya la parte que, bueno, son naturistas y demás, es algo exógeno que está entrando a nuestro cuerpo. Creo que tenemos llamadas. Y déjame ver dónde está. Gracias. Mi papá, buen día, pregunta para el doctor. Si he desarrollado piedras en el riñón, ¿soy propenso a cáncer? Gracias a Dios renal no, o de es una muy vejiga? buena pregunta. Ahí les va, y es muy buena pregunta y gracias por la pregunta. Las piedras no generan cáncer dentro del riñón, ¿de acuerdo? Si tenemos piedras en vejiga, que hay piedras que llegan a medir 8 centímetros en la vejiga, esas piedras, la presencia prolongada de una piedra en vejiga de 4, 5, 6, 7 años puede generar un cáncer de vejiga que se llama cáncer escamoso. Entonces, ese cáncer escamoso hay que tener mucho cuidado porque si hay una piedra tienen que moverla y por eso les explico brevemente. Cuando tenemos una piedra en el riñón, normalmente la piedra del riñón se va a formar porque tenemos alteraciones en componentes químicos de nuestra orina. Es decir, exceso de calcio, falta de citrato y esto va habiendo un desajuste y empiezan a precipitar los cristales y se forman las piedras, ¿de acuerdo? Y ojo, los que forman piedras en riñón hay que checarse la paratiroides porque hay una cosa que se llama hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea controla el calcio en sangre y en huesos. Cuando está en exceso la producción de esta glándula que todos los hombres y mujeres tenemos exactamente la hormona paratiroidea, esta hormona lo que hace cuando se expresa de más es empezar a quitar el calcio de nuestros huesos, mandar la orina y producimos piedras. Entonces, concreto en la pregunta es, en riñón no genera cáncer la presencia de una piedra en riñón, pero en vejiga, ojo, sí. ¿Y por qué? Porque la fisiopatología en vejiga es distinta. Cuando hacemos piedras en vejiga, normalmente la piedra no se formó en riñón y cayó a vejiga, como pudiéramos pensar. Se forma dentro de vejiga porque no vacían bien
hacen piedras grandes, tienen contacto irritativo al urotelio de la vejiga y pueden detonar un cáncer escamoso. ¿Cómo saber si tienes una piedra en la vejiga? Muy fácil, yo creo que ahí realmente la presencia son dos opciones, una son los ultrasonidos y otra puede ser la tomografía. Pero te da molestias. Normalmente son pacientes, por eso, y también de ahí vamos a sacar un chorro de problemas, qué padre. Cuando tenemos un cuadro de muchos cuadros de cistitis, infecciones de vías urinarias y no logra corregir nadie la sintomatología, se tienen que estudiar ya con estudios avanzados como una tomografía. Es decir, alguien que se enferma 2 o 3 veces con vías urinarias, tienen que resolverlo de esta forma, ¿de acuerdo? Mi papá murió a los 95 años de cáncer de vejiga. ¿Qué posibilidades de heredar este cáncer? Gracias a Dios el cáncer de vejiga no se hereda. El que se puede llegar a heredar y en un porcentaje muy bajo del 20% es el renal, el de vejiga no, pero a esa persona también le aconsejamos no fumar, o sea, evitar el tabaquismo en este sentido. Para todo, hay que evitar Para todo. Y también cuidado, pues, se me iba por ahí un poquito, hay que tener mucho cuidado con el tema a qué se dedica, cuál es la ocupación de las personas. Algunas sustancias como el cadmio, anilinas, pueden generar a las personas la parte del contacto con la piel, pueden generar la presencia de cáncer en vejiga. Entonces también ojo en qué están trabajando, si manejan sustancias en sus trabajos, tratar de usar protectores, ¿de acuerdo? Como guantes, ¿sale? Doctor Enrique Hans, pues muchísimas gracias. ¿Te localizamos en? Bueno, Star Médica y en Ángeles Centro Sur, 442-130-7530 y con muchísimo gusto lo que podamos ayudarles. Muchas gracias. Un placer, excelente fin de semana. Igualmente. Y nosotros continuamos con Lorena Messer, crítica de teatro, de espectáculos, cultural, que la verdad siempre aprendemos muchísimo con ella. El Rey Lear, vamos con ella. Lorena Messer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Una superobra de William Shakespeare, Una ¿no? superobra, El Rey Lear. El Rey Lear. ¿De qué se trata? Después de 400 años de que la escribió Shakespeare, sigue vigente en nuestros días. Se trata de la ambición, el poder, la vejez, la locura, todo mezclado. Las hijas, el amor filial, la deslealtad. Exactamente. Pero sigue vigente porque siguen siendo temas que, pues, con los que lidiamos todos los días. Así es. El Rey Lear, aquí hay una cuestión muy interesante. Angélica Rodel, que es la directora, hace un cambio de todo lo que es el contexto del Rey Lear, el castillo, el reino. Ella lo transforma al teatro y lo lleva al teatro, lo que se llama metateatro, el teatro dentro del teatro. El Rey Lear, en lugar de repartir su reino a sus 3 hijas, le reparte su teatro a sus 3 hijas. Okay. Es algo muy interesante porque es una dirección contemporánea en donde vemos algo totalmente diferente, una interpretación súper moderna, y entonces el rey le va a dejar el reino, en este caso el teatro, a las hijas que lo adulen más. Entonces pasan sus hijas, él siempre está acompañado de un bufón que es como su consejero, y sus hijas lo van adulando a ver quién lo quiere más. Las 2 hijas, las primeras que pasan, lo adulan demasiado, pero en la tercera, en la más chica, no le dice lo que el rey quiere oír, entonces el rey se molesta, ahí estamos viendo, y le hereda el reino a las 2 hijas que lo adularon más, a las 2 primeras. Pero esto es una condición humana, parece ser, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el jefe, a quién quiere más, a quién protege más, pues al que le dice a todo que sí, al que lo adula, qué bien lo haces, qué horas son las horas que usted quiera, ¿no? Exactamente. Es como pareciera que es ese ego tan crecido que dime que yo todo lo hago bien. Sí, Cordelia, ella decide ser honesta y le responde con sinceridad y sin exageraciones. ¿Y no le pareció? Y pues Lear reinterpreta esta honestidad como falta de amor, la deshereda y toma una de las peores decisiones de su vida. A partir de ahí empiezan la cadena de traiciones, abusos de poder, ambición, arrepentimiento, y lo lleva a perder la razón. Pierde el reino, o sea, en este caso el teatro, y la razón. Entonces, en lugar de presentarnos a un Shakespeare solemne y distante, acerca la historia a un público actual, y los actores los ves ensayando, cambiándose de ropa,
los elementos técnicos los estás viendo ahora sí que el teatro dentro del teatro, y al mismo tiempo nos recuerda que todos de alguna manera interpretamos diferentes papeles en la vida. La actuación de Luis de Tavira es una lección escénica magistral. Su personaje se basa en un hombre poderoso, orgulloso, autoritario, y lo vemos convertirse en un hombre lleno de dolor, arrepentido, y terminas loco, termina en la locura total, y es una interpretación muy humana. El elenco, bueno, tiene un nivel extraordinario, y la escenografía también merece una mención especial. Es minimalista y no intenta recrear el palacio, sino que es las estructuras del teatro, las entrañas del teatro, los camerinos, las bambalinas, los reflectores. Estás viendo a los actores en pleno teatro actuando, pero al mismo tiempo ves los movimientos escénicos, y entonces la iluminación es increíble y va ambientada con el desarrollo emocional del Rey Lear. Y al final, pues nos demuestra que Shakespeare sigue siendo uno de los dramaturgos más importantes. Y yo creo vemos, que es de los que más hemos visto, ¿no? Sí, Más puestas en escena ha tenido. Sí, él escribió obras ambientadas en más de 12 países diferentes. Esta obra sí está ambientada en Bretaña, porque hay obras, él le gustaba mucho Italia para ambientar sus obras. Escribió alrededor de 12 obras en Italia. Bueno, no en Italia, las escribió en Inglaterra. Hablando de Italia. Pero ambientadas en Italia. En Verona, Romeo y Julieta. En Venecia, El Mercader de Venecia. En Roma, Julio César. Entonces vemos diferentes escenarios. Otelo en África, porque le gustaba África. El Hamlet, el Macbeth. O sea, pero esas fueron en Escocia, en Dinamarca. La verdad, sí, fue un genio. Un genio, escribía maravillosamente, sí. Y lo vemos que a 400 años de su muerte siguen vigentes, son de las obras más leídas, más representadas en todo el mundo, objetos de análisis. Esta reinterpretación del Rey Lear es sensacional. Se estuvo presentando en el Teatro Helénico con un lleno total, ovaciones de pie, un elenco maravilloso. Y pues ojalá la repongan porque tuvo una temporada muy corta. Corta, ya terminó, ¿no? Terminó hace como 2 semanas. Unos días, sí. Hace unos días terminó. Sí. Y esperemos que la repongan ahí mismo o en otro teatro, pero vale la pena todo ese trabajo que hicieron. Y ¿sabes qué me encantaron? Ver a jóvenes viendo este tipo de obras, porque seguramente pues la leyenda de William Shakespeare seguirá, pues no sabemos por cuántas generaciones, por cuántos siglos más, pero pues habla del ser humano, y todos tenemos pues esa parte de bondad, de maldad, de adulación, de ego, habla de locura, de traición, de avaricia. Shakespeare era un genio para interpretar todas estas facetas del ser humano, que la verdad pues las ves retratadas, y en algunos casos, en algunos momentos, espejeas a la gente, te espejeas tú. Claro, que con ya situaciones me vi. Que, digo, aquí están magnificadas, máximo nivel, pero la verdad... Pero tenemos un poquito de muchas de las cosas de Shakespeare, sí, ¿no? Sí. Y ves el reflejo también de una época, de un país, de este dramaturgo maravilloso. La verdad es una obra que vale la pena como texto leerla, y como reinterpretación. Esta obra es maravillosa. Pero por lo pronto la podemos leer. Por lo pronto la podemos leer, imaginando lo que es el metateatro, el teatro dentro del teatro, que lo manejó magistralmente Angélica Rogel. Y pues estén pendientes por si esta obra la vuelven a anunciar, a presentar en la Ciudad de México. Tú nos avisas. Sí, para que la gente vaya a verla. Y por lo pronto te seguimos leyendo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de escribir de Lorena Messer! Síganla en Visión Empresarial. Visión Empresarial Querétaro. Visión Empresarial Querétaro. Escribes maravillosamente en la parte bien. de noticias hay un blog. Ajá. Y ahí están todas las... Todo lo que tú escribes. Sí, análisis del fútbol, de teatro. Es que hablas de todo, me encanta, hasta del pato. Del pato teníamos que hablar de Merlín, pero desde un punto mercadológico que tiene todos los elementos
que se necesitan en una campaña publicitaria sin saberlo, de manera orgánica, cómo surgió. No supieron Exacto, lo que estaban haciendo. Y crearon un fenómeno. Cualquiera puede entrar a Visión Empresarial Querétaro y en la sección la de parte noticias, de noticias. Ahí pueden ver, ahora que renunció el primer ministro en Gran Pero estás Bretaña, en todo, no sé cómo le haces, pero estás en todo. Y para que la gente se entere cómo Claro. es un sistema parlamentario a diferencia de un sistema presidencialista. que te explique, que tú nos lo explicas. Ahí lo pueden ver, maravillosamente. hay varios artículos interesantes. Así se llama, Visión Empresarial. Querétaro. Querétaro. Visión Empresarial Querétaro. Ahí te encontramos. Se van a la sección de noticias, ya está el blog y ahí pueden ver muchísimas cosas. Perfecto. Lorena Mesa, muchísimas gracias. No, muchas Como gracias. siempre, aquí hasta la próxima. Y yo espero que usted no tenga chinches, pero si tiene o si ha tenido en su casa o si no sabe de qué son estos piquetitos que le aparecieron de repente, probablemente sean chinches y tenemos al experto exterminador de chinches, Francisco de la Rosa. Con él continuamos. ¿Cómo quitar las chinches de su casa, de su cama, de su colchón? Hablamos de animales, ¿no? Sí. Sí. Animales no humanos. Sí, de 4 patitas, no sé cuántas patas tengan. 6. Francisco de la Rosa, bienvenido. Muy buenos días, un 6 placer como patas. siempre. 6 patas tienen pares, las chinches. 3 pares de patas, 6 patitas. Esa es la clasificación de insectos específicamente, ¿no? ¿Muerden Y las chinches, pican o qué carambas hacen? Pican. La chinche es un insecto viajero, lo vamos a tomar así. Se traslada de un lugar a otro con nosotros y al rato llegan a nuestras casas, a los hoteles, o a los lugares. Se desplazan, digámoslo así, ¿no? Se desplazan, esa es la palabra clave. O sea, pero cuando van con nosotros, ¿están así como en la ropa o qué? Mira, pueden viajar en la maleta, en nuestros zapatos, en nuestro pantalón, en nuestras faldas, en cualquier elemento, en nuestras maletas, no sé si es cierto. Pero puede ser que te vas al mercado y se te traslada y entra Sí. a tu morral o a donde cargues tu súper o tu Así es, mira, hay algo verduras. que debemos entender primero de la chinche. La chinche no se encuentra en una casa sucia, no busca suciedad. No son como las cucarachas, No es que como esas sí les la encanta la chinche busca a las personas y ese es su objetivo, somos nosotros, ¿no? Entonces, no importando cómo esté la casa, limpia o sucia, como sea, o el lugar a donde vayamos, no importa, siempre va a estar la chinche presente si nosotros la llevamos o llega de una manera u otra a ese lugar, ¿no? Entonces se desplaza y después se esconde y empieza en la noche a hacer su trabajo propio, ¿no? Yo leí algo aterrador de que las chinches pueden solo estar esperando 30 años. O sea, puedes sí, no pues, estar en una casa un buen de tiempo y Viven solo muchísimo. te esperan. Los insectos tienen esa capacidad de poder detectar incluso los huevecillos, no eclosionan hasta que encuentran las condiciones precisas u óptimas para que eclosione y el insecto pueda empezar a Sí funcionar está biológicamente. aterrador eso. Sí, tienen Yo he una... escuchado que si tienes chinches así como en el colchón o así, mejor ya lo tires. Sí, bueno, Pero ese sí es se un puede factor. quitar, ¿o no? Fíjate, lo más importante, como dijimos, que se trasladan estos insectos de un punto a otro, entonces hay que tener condiciones propicias, ¿no? Tener un colchón bien Ventilado, limpio. en buen estado, porque hay muchos ya están rotitos o cosas de este Pero tipo. se meten al colchón. Se pueden. Mira qué horror. Donde No, sea, estamos sí. viendo unas imágenes, mira. amigos de radio, que para que ya me empezó la comezón. Son como cafés. Sí, y los puntos negros vienen siendo ya las partes que van desechando estos animalitos, O ¿no? sea, popó. Exactamente. ¿Esos son los huevecillos? Exactamente. Y bueno, fíjense nada más, ¿qué puede causarnos una infestación de ese grado como lo estamos viendo en la televisión? Nos puede causar, la chinche no es como un mosquito, no porta ninguna enfermedad viral o Perdón, ve nada o más la bacterial. imagen de las picotizas que te mete. Ajá, Parece sí, sarampión, mira. qué cosa más Sí. espantosa. Y eso, entonces Perdóname, no, te eso es lo interrumpí. más que puede causar, pero Sí. no hay una transmisión en la sangre de algún virus o una bacteria, ¿no? Como el mosquito. Como el dengue. Ajá. Exactamente. No, pero ese te causa hinchazón, inflamación, ¿no?
Pero hay algo que te causa y que es más peligroso para el ser humano, que es la sensación, el estrés, ¿cómo se llama? La angustia. Te llegas a levantar de las noches y empiezas a hacer movimientos para tratar de localizarlos y ya no. Imagínate levantarte en las mañanas sin haber dormido, duermes, ¿no? claro. Entonces llegas al trabajo mal y todo eso. Ese es el segundo factor que va deteriorando, va en retroceso hacia nosotros. El otro puede ser es el económico. Imagínense un hotel, ¿no? O un aeropuerto o una terminal de camiones que esté infestado con esto, y entonces van a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y como es viajera, puede llegar a cualquier hotel y todos los colchones, imagínate o en un hospital. Hotel, ¿no? Que tenga esta característica. Uy, sí. Y bueno, eso es peligroso para nosotros. Y ¿no? sí hay algunas enfermedades, ¿no? Que pueden ser como el Chagas, que es transmitido por chinches. Pero es la chinche que está en el campo. Uh-huh. Esta no, esta es la de cama, esta no, la de cama. La de cama no lo transmite. Sí lo transmite la chinche que vemos nosotros en los árboles. Uh-huh. Esa sí es peligrosísima para nosotros, ¿no? A la picadura. Pero esa no llega a nuestro hogar. A la casa. Sí, porque ¿Tú esa se como alimenta. ingeniero agrónomo has visto esto también en campos? La otra especie. La otra especie, sí, los dos más peligrosa. son chupadores, ¿no? Esta en específico, la que estamos viendo aquí en las pantallas, es chupadora de sangre. Y la que es de campo, de la savia de los árboles, se nutre de la savia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Sí. A mí una vez me picaron y se me hacía una bola, Sí. así como de toda la pierna, horrible, como un tumor. Sí, 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 sí. Gigantesco. ¿Por qué es tan difícil terminar con ellas? Porque tú sabes que tuvimos en la familia una Sí. experiencia de fumigaban y seguían las chinches, seguía la picotiza y que hay cambio de colchón y etcétera. ¿Por qué es tan difícil terminar? Hay generaciones que el mismo animal por su comportamiento o la forma de poder persistir en el medio ambiente dejan huevecillos, van creando nuevas generaciones. Bien, hay veces los insecticidas como tal o los tratamientos que nosotros hacemos no llegan al interior del huevo. No agarramos o atrapamos al embrión, ¿no? Porque la coraza es muy fuerte. La otra vez hablábamos de un huevo de gallina que lo metemos a cloro y nos podemos comer la yema y la clara sin ningún problema, porque el caparazón cubre perfectamente bien a este embrión, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los insectos. Este es uno de ellos, ¿no? Que se protege. Entonces, cuando llegamos, hacemos, pero pasa un determinado periodo de tiempo y entonces vuelve a eclosionar el huevo y tenemos una segunda generación e incluso hasta una tercera generación. Lo más preciso es que el técnico, cuando llega a un lugar a hacer cualquier servicio de control de plagas, es determinar el grado de infestación y el tipo de plaga que tienes, y además saber la etapa biológica en la cual se encuentra. Si un insecto se encuentra en desarrollo o en procreación, estos insectos pueden dejar huevecillos y tener una siguiente generación. El técnico lo debe identificar para saber cuándo debe de regresar. 15, 20, 30 días, como fue el caso que nos sucedió contigo, ¿no? Sale y regresamos y ya a ver, esto no se acaba y no se acaba con un familiar, y entonces, bueno, y además que había llegado, como tú decías, porque a esta persona es lo más limpio que se pueden imaginar. Sí, Decía, no. ¿cómo tengo chinches? Ni que fuera, o sea, la casa es como espejito. Pues porque viajan estas canijas. Entonces, pues que le hablen a los expertos de plano. Sí, hay que procurar no meter también objetos a la casa que vengan. Pero a veces ¿no? hasta en una bolsa puede llegar. Sí, en una bolsa, en los una bolsa zapatos, del en los súper, pantalones, Ay, no, en las imagínate. mochilas. Si tienen A mí piquetes me de pica dudoso. todo. Sí, ya traemos una comezón. Y lo más grave es que no podemos dormir en las noches. Sí, a veces, no, el estrés es Sí. espantoso. Estrés y angustia por eso. Si tienen piquetes que no saben de qué es, bueno, pues consulten al médico o consulten a los expertos a ver qué es este piquete o mándenle una foto. ¿Sí se puede? Te mandamos una Sí. foto. ¿Qué es esto? Piquete de chinche. Sí, bueno, pues entonces venme a hay fumigar esto. luego les voy a compartir una sesión,
vamos a ver distintos tipos de picadura, ¿no? Podemos identificar una picadura de araña, la de un mosquito, la de una chinche. Tienen características diferentes. Ya tengo comezón hasta en la cabeza. Piojos, chinches y más. Serán piojos, ahorita te los enseño. Oye, Sí. para piojos nunca hemos hablado, pero eso no es No, de- pues, bueno, también es una plaga, ¿no? Que Claro. nos llega, y es frecuente en ciertos lugares. Vamos, así sucede. Todos los insectos siempre buscan una forma de desarrollarse, de subsistir, Claro. de luchar contra nosotros o con nosotros, dependiendo de cuál sea la característica. Y es ¿no? época de alacranes también, ¿verdad? Época de Es que ahorita alacrán. pensaba Ay, en eso un no, alacrán. eso no. Ay, qué bonito. Se los traes, A mí Ana, eso sí por me favor. gustan, Sí, las ya sé que chinches te- no. Hablábamos, ¿no? Hablábamos de que en primavera nos debemos de preparar para el verano. Es la época ahorita donde están los Ujú. alacranes. Cualquier plaga que usted tenga en la casa, en el hotel, en la oficina, en el negocio, en donde usted esté con esta plaga, bueno, pues que te hablen para Sí, que puedas estamos a sus ayudarnos. 442-579-3198. Estamos para servirles con En gusto. Dexter. Dexter Servicios. Y te encontramos en... En las redes sociales redes como sociales. Dexter Servicios. Dexter. 20 años, más de 20 años ya. ¿Sigues este enseñando a nuevos Estamos jóvenes a preparar exactamente, empresas que quieran iniciar en este rubro, también nosotros los vamos Capacitándolos. capacitando y llevan información no solamente técnica, sino además llevan información administrativa, ¿no? Un Perfecto. poquito. 442-579-3198. Hacemos una pausa. Gracias, Francisco de la Rosa. Pausa, Buen día. regresamos. Estamos en confianza. Regresamos. Diosas prehispánicas, ¿ustedes saben qué es esto? Me encanta cuando se pueden fusionar cosas modernas con aspectos prehispánicos. Bienvenidos, Coyoco Wally, bienvenida Norma, Gracias. que tú eres la diseñadora, Norma Sí. Torres, y bienvenida Ana María, que fuiste la ganadora de la pasarela pasada, ¿cierto? La diosa. La diosa. Principal de la pasarela. La diosa principal. ¡Ay, qué padre! Platícanos, ¿de qué se trata esto? Pues es un evento de diosas, pero más que evento yo creo que es algo maravilloso que se está haciendo. Es un homenaje a México, un homenaje a sus tradiciones. Entonces este evento viene a representar todo, pero actualizado. Es una fusión de nuestros maestros artesanos con lo actual. No hay que dejar todo lo que nos han dejado, toda la trayectoria, todo lo que viene. Hay que traerlo ahorita al presente. ¿Por qué no usar rebozos? ¿Por qué no usar sus bordados en cosas actuales? Y creo que es lo que venimos a hacer, a enamorar a todos con diosas prehispánicas. Tú fuiste diosa prehispánica. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? La verdad es una experiencia súper padre. Tuve el honor de estar en la pasarela pasada y tener un diseñador, bueno, dos diseñadores muy interesantes, ya que uno de los trajes que me hicieron fue literal hecho a mi medida, ya que fue con arte de body tape. Entonces digo que fue hecho a mi medida porque literal solo es el puro body tape. Y aparte también tuve el honor de tener un copili de Shiu. ¿Qué es un copili? Que igual, es un instrumento, bueno, es un tocado con plumas que representa pues grados altos de prehispánicos, a los dioses principalmente, que es lo que también representamos las diosas, diferentes diosas prehispánicas. Yo, por ejemplo, fui Chalchitlicue, la diosa del agua. ¡Qué bonito! ¿Y cómo funciona la pasarela? ¿Tienen distintos atuendos y van diciendo qué significa, qué diosa es cada uno? Sí, cada diseñador, creo que son alrededor de 7 a 10 diseñadores y cada diseñador tiene una diosa. Entonces cada diseñador le pone ese reto, ese toque de fusionar su arte con lo prehispánico y de acuerdo a la diosa que le corresponde. Entonces conforme va pasando la pasarela se va exhibiendo todos los diseños y se van, pues sí, explicando. Ay, me encanta, pero no solamente es como el textil, ¿no? O lo que se viste, sino toda la cultura alrededor. Yo estoy muy curiosa, Coyoco Wally. ¿Tú qué haces? Platícanos. Vamos a presentarlo. Muy buenos días, soy Carlos Bastón Coyoco Wally, soy especialista en sonoridad prehispánica, investigador, compositor, y para esta ocasión me han invitado precisamente para hacer la música especial para la pasarela.
El día de ayer la presentamos con medios, pero traemos instrumentos bellísimos como este. Esta es exactamente la parte importante que yo quisiera destacar, porque soy promotor, divulgador y preservador de este tipo de instrumentación prehispánica, hecha por manos mexicanas, orgullosamente. Así que, pues, esto es lo que hacemos nosotros. Y si quieren escucharla un poquito. Sí, claro. Qué bonito, me encanta cómo suena, te ponen justamente ese contexto prehispánico. Yo creo que puede ser un evento muy bonito en esta fusión. ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo? Va a ser en San Miguel de Hidalgo, San Miguel de Allende, perdónenme, en el Hotel Bonito, y nosotros vamos a estar de 6 de la tarde hasta que termine para presentar todas estas bellezas. ¿Qué día va a ser el evento? Este sábado 27, mañana. Este sábado Mañana 27. ya. Sí. Mañana, los esperamos a todos. ¿Dónde pueden conseguir boletos o es a través de reservación? Los puedes conseguir en línea, la página es Passline y ahí los puedes encontrar. Hay dos tipos de boleto, el boleto general y el boleto VIP. ¿Cuál es la diferencia? El boleto VIP incluye canapés y tiene tiene una mejor vista. O sea, tienes como las modelos, los diseños más a la vista. Acercamiento al fuego. Sí, exacto. Acercamiento al fuego, claro, tienes toda la experiencia. ¿Hay alguna restricción en las edades o cualquiera puede ir al evento? Cualquiera puede ir al evento. Si eres menor de edad, pues de preferencia con un adulto mayor. Ay, muy bien. En San Miguel de Allende, en el Hotel Bonito. En el Hotel Bonito. Estamos cerca del Jardín Benito Juárez. Va a ser mañana, 27, a las 6 de la tarde. Así que los esperamos. Perfecto. ¿Algún número de contacto, redes sociales donde se puedan enterar? En redes sociales estamos como Diosas Prehispánicas MX y el teléfono podría ser el 442-1069-167. Perfecto. ¿Lo puedes repetir para Claro los que sí. no lo anotaron? En redes sociales estamos como Diosas Prehispánicas MX. El teléfono al que se pueden contactar es 442-1069-167. Va a ser un evento padrísimo, solamente de la Sí. pequeña demostración aquí. Creo que Sí, va a la estar. verdad que sí, es un evento muy inmersivo. Pues muchísimas felicidades, espero que Gracias. tengan casa llena y que se comuniquen al teléfono, a las Sí. redes y que compren sus boletos. Muchísimas gracias por estar con Un nosotros. placer. Gracias. Muchas Gracias. gracias por el Gracias. espacio. Y ahora nosotros nos vamos con temas más científicos. Vamos a hablar de la prueba epigenética. ¿Qué es esto? Vamos del otro lado del estudio. Maestro Francisco Stefanoni, vamos a platicar de la prueba epigenética. Eres director general de Viani. Así es. Viani Medicina Integrativa. ¿Cómo estás? Gracias por Muy bien, acompañarnos. muchas gracias por el tiempo. Bueno, la prueba epigenética, ¿o qué es la epigenética? Sí. Todos hemos escuchado hablar de la genética, ¿no? Ujú. Que nos dice nuestro color de pelo, de ojos, Sacaste los estatura. ojos de tu papá. Exacto, Ujú. esa es tu genética. La epigenética es cómo se está expresando la información que ya tengo. Y esto es por el medio en donde estoy, ¿no? Entonces, lo que como, cómo duermo, el estrés que tengo, eso va a ir cambiando la información que yo estoy expresando. Y ahí, en un tema médico, es muy importante porque podemos ver qué requiere el cuerpo, qué deficiencias tiene o qué ajustes necesito tener, porque me puede decir de qué me estoy enfermando o de qué estoy propenso a enfermar. Entonces es una prueba que nos dice nuestro estado de salud o para dónde va nuestra salud. Y de ahí qué cambios necesito hacer para estar mejor. Y algo bien importante es que es como la nueva tendencia en la medicina moderna, es algo individualizado. Es decir, no todo es para todos, sino qué exactamente yo necesito. Y aquí muchas veces lo que está de moda es decir,
los 3 suplementos que necesitas, o las 2 vitaminas que necesitas, o todos necesitan magnesio. No, aquí es ¿qué necesito yo? Que puede ser muy diferente a lo que necesita alguien que vive igual que yo, de mi misma edad, un hermano o entre parejas, ¿no? ¿Cómo se hace esta prueba? Es bien importante, la prueba no es invasiva, se hace a través de cabello, precisamente de folículo del cabello. Entonces se sacan 5 cabellos de la nuca, el laboratorio está en Europa, se procesa la información en México, se manda a Europa, se hace todo el análisis y ya se tiene el estudio. Y lo más importante no es el estudio como tal, ¿no? Porque el estudio, digo, se ve y nos da información, pero es la interpretación del estudio. En Vianney tenemos médicos que manejan medicina integrativa, que esto es ver a la persona en su totalidad, no solamente ver la causa o el síntoma y verlo lineal, sino ver de dónde viene esa causa y cuáles son las condiciones que está teniendo esta persona para estar desarrollando esta enfermedad, ¿no? O esta deficiencia que tiene. Entonces, la interpretación desde la medicina integrativa es lo más valioso del estudio de epigenética, ¿no? Que ya es algo muy de vanguardia, es algo lo más nuevo que hay en biotecnología actualmente. Con una buena interpretación de un médico, pues ya nos da todas las herramientas para poder hacer intervenciones que nos ayuden a mejorar nuestra salud o a quitar una serie de síntomas o una enfermedad. Yo creo que es importantísimo estas pruebas epigenéticas y en general este campo, pero es poco común que un médico o general o algún especialista te pida una prueba epigenética. Sí, casi no se pide porque no se conoce, porque es algo muy novedoso. Y además muy costoso. No es muy costoso, la verdad es que las primeras que salieron era así como impresionante lo que te costaba una prueba de estas. Sí, la verdad es que ahorita ya es más accesible. O sea, la prueba tiene, en Vianney la prueba tiene un costo de 3,575 pesos, que ya incluye consulta. Entonces prácticamente te está saliendo en 2,500 pesos, que es más o menos un check-up que te hicieras de una prueba de sangre extensa. Sí, está mucho es más más o menos lo accesible. mismo. Y te da información que no vas a ver con una prueba de sangre, es un estudio totalmente diferente. Salen, por ejemplo, metales pesados, que es algo muy importante, ¿no? Si tenemos metales pesados o no, en esa prueba salen deficiencias de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, también te dice si tienes parásitos, y la interpretación médica es lo más importante, porque te dice qué está fallando o en dónde hay que hacer una intervención, porque ya está generando un problema. Qué maravilla que esto ya exista aquí en Querétaro, porque yo había escuchado muchísimo de epigenética y de las pruebas, pero no sabía que ya había un lugar en donde puedes llegar a hacerla tú, ¿no? Y que no es en un laboratorio con ratones. Claro, sí, muchas veces decimos epigenética y nos imaginamos un estudio como de película, ¿no? Y la verdad es que no, es algo muy sencillo, está aquí en Querétaro, e incluso personas que estén cercanas a Querétaro o que no puedan venir a la ciudad, pueden mandar su muestra. Nosotros les explicamos cómo tomarse la muestra, cómo hacer el embalaje de la muestra, cómo mandarlo, y ya toman su consulta, que puede ser una consulta presencial o puede ser una consulta en ¿La línea. consulta es previa al estudio o después del estudio? No, la consulta es ya con los resultados del estudio. Digamos. Y no es algo complicado. O sea, una vez nosotros que tenemos la muestra de cabello, se tarda 5 días en tener ya los resultados. Entonces, de que se toma la muestra, ya podemos agendar la cita con el médico y ya con esos estudios, incluso si tienen estudios de sangre previos, pues es más información para el médico, para una consulta más integral. ¿Te pueden decir cuál es tu predisposición para enfermarte a determinado tipo de No te enfermedades? dicen tu predisposición, sino la epigenética es lo que ya está pasando en tu cuerpo. Lo que decíamos es cómo ya se está expresando tu información. Entonces, lo que sí te pueden decir, o te dice el estudio, es, oye, ya estás empezando a desarrollar este problema.
y ya lo vamos a atacar. Pero no te dicen, vas a tener este tipo de problema, porque creo que estoy confundiendo estas pruebas. Y lo otro es la genética, por eso esto está padrísimo. Sí, claro, que la otra nos decían, es que te pueden decir que en tantos años puedes llegar a desarrollar un cáncer de mama, por ejemplo. Sí. Aquí no. Aquí ya es la realidad. O sea, Ya se es lo cuenta que te tienes dicen, ahorita. Tienes 50% de probabilidad de esto y aquí ya estás viendo si ahorita lo estás desarrollando o no. Claro, Ok. y lo más importante que se ha estudiado, porque la epigenética es parte de la genética, y ahorita ya lo que todos los científicos nos dicen es el 98% de las enfermedades no es por la predisposición que tengas, o sea, por la información que tienes, sino es por lo que estás haciendo que se pueda desarrollar o no esa enfermedad. Como veíamos hace ratito que tienes más predisposición tal vez genética a cáncer de riñón, pero tal vez si fumas o ciertas cosas que estás haciendo, el ambiente favorece que esa probabilidad se haga una realidad, ¿no? Claro, jamás se va a disparar esa enfermedad si yo cuido todo lo que estoy haciendo, cuido mi alimentación, no tengo déficit de nada, no tengo ningún agente que me está alterando mi buen funcionamiento. Sí, o sea, tienes una probabilidad por la carga de los padres, o una carga genética. ¿Es Sí, así? sí, O sea, sí, sí. por el ADN o por... Pero sí es importante el dato de que el 98% de las enfermedades que se desarrollan Ajá. no es porque yo ya las tuviera, digamos, en mi sistema, sino es por cómo interactué, qué le di a mi cuerpo, qué le dejé de dar, y entonces ya se desarrolla la enfermedad. Eso es lo más importante, que ahí es donde entra la epigenética. Está interesante. Yo estoy encantada. No, si ya te vi porque los ojitos, ya le yo ya había brillaron. estudiado temas de epigenética, Claro. pero pensaba que faltaban años para que fuera así como una realidad en donde puedes ir a hacerte un estudio de epigenética. Sí. Yo recuerdo todavía cuando se descubrió el genoma y fue la gran noticia en los 80s, y ahorita ya lo puedes ver más accesible, y eso no es algo, ni es tremendamente costoso. No me tengo que ir ni siquiera a México o a otro país, lo puedo hacer aquí en Querétaro. ¿Se espera que algún muy día fácil. tengamos en México esto para no mandar todo esto a Europa? La verdad es que la tecnología ha hecho que pues, en 5 días ya tengo la información. Entonces no es algo que dificulte, lo que decimos no Sí, es pero algo... todavía no existe en México, es a lo que voy. Sí, se tiene que, digamos, interpretar y generar toda la información, sigue siendo en Europa, es en Alemania donde se hace En Alemania, todo el... perfecto. ¿En dónde podemos contactarles? Sí, bueno, en cualquier red social estamos como Viani México, Viani con B, ¿Con B grande? B grande, AA, vianimexico.com o Viani México en todas las redes. Y en Querétaro estamos en el edificio Innova, que es Bernardo de Quintana y Corregidora, en contraesquina de Plaza del Parque. Ahí estamos, piso 6, ahí pueden ir, nos pueden buscar, nos pueden escribir y se les da toda la información. No importa, si ya tienen una enfermedad, les va a ayudar, y si no... Perfecto. 55 28 87 05 46. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Cristian Castillo, ¿dónde andas? Vamos a ver qué nos vas a antojar el día de hoy. Viernes, que te quiero, viernes, por Dios, qué gusto saludarles. Estamos aquí en Confianza con Amelia, por supuesto, completamente en vivo. Ya lo vio desde el Hotel Mirage, donde le saludamos. Y ponga atención porque vamos a tener regalitos. Pero oiga, venir aquí justamente a Hotel Mirage, pues bueno, es un clásico de clásicos. Porque, pues sí, por la ubicación, pero sobre todo por la deliciosa comida. Y por supuesto, Caro querida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, gusto de recibirlos aquí en esta su casa, el Hotel Mirage. Oye, a ver, como siempre. ¿Cuántos años ya haciendo este espectacular trabajo aquí en Hotel Mirage? Hay que decirlo, uno de los buffets clásicos de clásicos en las mañanas. Digo, una gastronomía espectacular que está todo el santo día. Pero aquí el desayuno buffet es un clásico de clásicos. Claro, tenemos 33 años, todos los días, aquí atendiendo a los clientes con nuestro pan hecho en casa, nuestras enchiladas queretanas en el buffet, nuestro brunch los domingos. Algo interesante que hay que decir, público, es que el buffet, a veces te dicen, sí, buffet, pero no, aquí no es nada más lo que hay en las charolas.
hoy tenemos, por ejemplo, aquí unas enchiladas queretanas. Ah, claro, mira, por ejemplo, nosotros los jueves la ponemos en el buffet, las enchiladas queretanas, pero tenemos muchas cosas del huevo al gusto, por ejemplo, un omelette, el cliente lo puede pedir dentro del buffet. Omelette, por ejemplo, hoy pedimos mire, que trae el champiñoncito, las verduritas, sabroso, rico. Pero si quiero huevitos estrellas o huevitos divorciados. Como quieras se los preparamos. Chicharrón en salsa verde con frijoles. Delicioso, frijoles de la olla, frijoles fritos, como quieras. La pancita. Ay, sí, el menudo. Las carnitas. El domingo carnitas, menudo, barbacoa, gorditas, tostadas de pata. Es muy, muy amplio. Y a lo largo de estos más de 30 años, ¿qué ha sido lo mejor que les ha dejado justamente el público para aquí, para el hotel? Ay, pues muy satisfactorio, la confianza de todos nuestros clientes. Tenemos clientes muy frecuentes que vienen todos los días, incluyendo sábado y domingo. Sí, es algo que he visto. Digo, creo que eso es un fenómeno bonito porque pues es señal de confianza, ¿no? Claro. Entonces yo creo que desayunan rico en el hotel, se sienten en casa y pues ya conocen a nuestra gente, así con nuestro equipo que también tiene muchísimo tiempo trabajando aquí con nosotros, pues ya sabe dónde le gusta sentarse al cliente, ya sabe qué le va a traer primero. La verdad los apapachamos. Ahora sí que no es cebollazo, pero también tengo que destacar que el pan que se produce aquí en Hotel Mirage es una cosa espectacularmente rica. ¿Lo hacen aquí? Claro, todo, la repostería se da aquí, pasteles, mira, tenemos las ricas conchas, pan de elote, pan de queso. ¿Sabes qué? Esto es delicioso, pero para los que nos cuidamos en tema de azúcar, este pancito con mantequilla, le pone tantita esplenda arriba y un cafecito y mire. Delicioso, delicioso y para todos los gustos. La verdad es una maravilla. Oye, la verdad hay que destacar esto y estamos en posibilidades de decir que en este momento nos estamos enlazando al estudio de Radio y Televisión Querétaro con nuestra querida Amelia Cove en el programa En Confianza con Amelia. Mira, ¿qué les mandaste al estudio? Ay, riquísimo, unas enchiladas queretanas de queso. Ah, para Ana descalza porque ya ves que es vegetaríbara. Sí, y una ensalada de fruta. Un club sándwich con ensalada rusa. Uy, esa ensalada rusa es espectacularmente clásica y rica. ¿Sabe qué? Yo he visto gente que se ha venido a hospedar en este hotel y que te dicen, ya nos vamos, ya. Liquidan su cuenta y póngame 2 club sándwich para el camino. Claro, siempre. Es que es maravilloso. Siempre. Les mandamos con su boss lunch. Eso, Chihuahua, qué barbaridad. Oye, mi Caro, también antes... una cecina con sus frijolitos. Y también acompañada con las enchiladas queretanas, ¿no? Es como que un clásico. Sí. El domingo, mira, para comerse un rico menudo, unas carnitas, una barbacoa, disfrutar también de nuestra música que tenemos aquí. ¿Tiene música en vivo? Sí, claro, Okay. Un saxofonista y un violín. Muy bueno, de 10 a 12 del día, maravilloso. Oigan, pues antes de que otra cosa pase y suceda, comentarles que este próximo domingo, en punto de las 4:30 de la tarde, tenemos una cita aquí a través de la señal de Radio y Televisión Querétaro para ver el programa de Los Catadores en México. Este programa que no se puede perder este próximo domingo, 4:30 de la tarde. Créame, muy bueno, muy espectacular. Y vean nada más estas imágenes. Caray, 10 de 10. Nuestro invitado, el gran Julio Bracho. Así que no se lo pierda, domingo 4:30 de la tarde, a través de la señal de Radio y Televisión Querétaro. Oye, tenemos el cumpleañero también. ¿El cumpleañero paga? Todos los días, no paga. Ah, no paga, ya decía yo, Carito. Claro, todo es en servicio de buffet. Ok. Oye, pues ya que andas bien dadivosa y bien buena onda, la semana pasada fue Día del Padre. Claro. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a regalar a los papás? Vamos a regalar unos cupones de desayuno. Buffet. ¿Cuántos? 4. 4 papás que se comuniquen, les invitamos su brunch y ya que vengan con quien quieran. Con alguien, sí, claro, con mucho gusto aquí lo recibimos. Carito, como siempre, muchas gracias a Hotel Mirage, por supuesto. Muchísimas gracias, señoras y señores. Estamos, por supuesto, en Confianza con Amelia. Regreso cámaras y micrófonos al estudio de Radio y Televisión Querétaro. A mí fuera. Ay, oye, espérame. Frutita, porque primero la frutita. Adiós. Qué cosa más deliciosa nos enviaron los amigos del Hotel Mirage. Vamos a desayunar. No Qué tienen rico. ni idea. Una carne asada, una cecina, unas enchiladas, el club. Muchísimas gracias, señores. Esto es una maravilla.
Nos trajeron unos jugos, muchas gracias. Un plato de... ¿Qué te vas a comer? Todo. La fruta, las enchiladas, todo. Fíjate que mi abuelita desayunaba seguido con sus amigas en el Mirage y ahora entiendo por qué. Se ve La verdad delicioso. es que sí, deliciosísimo está todo, un buen plato de frutas, me encanta que sea buffet, usted puede comer todo lo que usted quiera, el pan está hecho ahí y de verdad que es una de las sí, se ve delicioso. cosas más deliciosas. Huele delicioso. Oye, se me antojó este bolillito tostado con mantequilla y azúcar. No, bueno, es que Cristian, de verdad, uno trata, Cristian, de estar a dieta, uno hace su mejor esfuerzo, pero no es posible. Muchísimas gracias al Hotel Mirage y nos vemos a desayunar delicioso, desde luego a todos los que se hospedan, que siempre pues es una tradición en Querétaro el Hotel Mirage. Muchas gracias. Y yo les deseo pues que la pasen muy bien porque es fin de semana futbolero y de familia y de disfrute, que es lo más importante. Les quiero comentar que aquí mi niña Ana descalza ya trae la maleta al hombro porque se va de viaje. Cuéntanos a dónde te vas. Sí, para mí no es fin de semana futbolero, es de lobos marinos. Me voy a ver a mis lobos marinos porque además de estar en comunicación, hago investigación, entonces te voy a dejar 2 semanas aquí. Pero pues con muchísimo gusto nos vemos de regreso, les mando algunas fotitos y que tengan un lindo fin y unas lindas semanas. Nos vemos más o menos el 13. Perfecto, que tengas unas lindas vacaciones, que más que vacaciones vas a trabajar. Sí. Me saludas a los lobos marinos, les Ay, dices sí. que de parte de todo el equipo les deseamos que la pasen muy muy bien, que se dejen tomar las muestras que tienes que hacer para tu maestría y doctorado. Gracias, Ana, mucha suerte, gracias a todo el equipo maravilloso, gracias a ustedes que nos siguen radio y televisión y ojalá que nos acompañen el próximo lunes. Por lo pronto que pasen un fin de semana más que maravilloso. Hasta el lunes, buen fin. Que lo aprendido hoy te acompañe en tu día a día. Nos vemos y escuchamos muy pronto. Estuviste en Confianza con Amelia.